El 2015 cerró con un nivel de desempleo equivalente a 7,8% de la población económicamente activa. Esta cifra es inferior a lo que ocurrió en septiembre y octubre, cuando el desempleo se ubicó en 8,9%. El desempleo en 2015 fue más alto que en 2014. Según el Instituto Nacional de Estadística, la desocupación fue levemente mayor en Montevideo que en el interior del país y, a su vez, hubo mayor desempleo entre las mujeres que entre los hombres. La cantidad de ocupados en la economía, representada por la tasa de empleo, fue de 59% al cierre del año, 1,4% por debajo de la de fines de 2014. Entre las características que presenta el mercado de trabajo, se resalta un aumento del subempleo y la informalidad. En tanto, en su primera reunión anual, los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT reclamaron cambios en la pauta salarial. La central pide un salario mínimo de 15.000 pesos, cuando el Poder Ejecutivo lo fijó en 11.150 pesos a principios de 2016. Le damos los buenos días a Fernando Pereira. Bienvenido, un gusto recibirlo. El placer es mío. Bueno, los primeros días de febrero fue la primera reunión del secretariado del PIT-CNT. Estuvo planteado el tema de la pauta salarial, lo que impacta en esta pauta salarial que el PIT-CNT ya lo ha planteado. ¿Se va a mantener el salario o en realidad va a disminuir? ¿Es así? ¿Ustedes prevén que va a haber una pérdida de salario? Bueno, la pauta es muy negativa, muy negativa. Sin la aplicación de la pauta, el crecimiento salarial de 2015 fue aproximadamente 1,4. Cuando se aplica esta pauta, y sobre todo para la ronda que comienza a negociar ahora, o hay estancamiento salarial o incluso puede llegar a haber pérdida. Si uno ve la inflación del mes de enero del año 2016, cerca del 2,5, naturalmente que se da cuenta que la inflación va a llegar a un guarismo superior al 8 o 9%, con lo cual naturalmente, si no hubo acuerdos que superaron la pauta, ahí va a haber pérdida salarial. Nuestros economistas nos informan en esa dirección y nosotros estamos trabajando en dos direcciones concretas de trabajo. Uno, que el Poder Ejecutivo flexibilice las pautas en dos situaciones concretas. Uno, que ate el aumento salarial a los precios, es decir, al IPC, a la inflación. Y la segunda, que el correctivo sea a un año, es decir... Y no a 2 años. Y no a 2 años, porque 2 años la pérdida intrasalarial que se va a generar entre periodos va a ser demasiado importante para el poder adquisitivo de los trabajadores y naturalmente con especial énfasis y preocupación en los trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Por ejemplo, todos hemos visto esta temporada a la ministra Kichichián, a los principales voceros del gobierno, incluso a los que siempre se quejan, a los agentes comerciales del ETE, decir que fue una temporada muy buena y sin embargo cuando van a discutir salarios con los trabajadores hoteleros no pueden pagar más que 11.000 y monedas de salario nominal. Esto es realmente un dato alarmante, es decir, en un sector de la economía que naturalmente no está teniendo dificultades, los trabajadores apenas pueden vivir de su salario. Con lo cual, digamos, nos da la impresión de que tiene que haber un empujón del Poder Ejecutivo en la dirección que se plantea un gobierno progresista, mejorar las condiciones de los más débiles. Y estos dos aspectos son aspectos a modificar. Dicho así, suena suave. Nosotros el año pasado colocamos 5 paros en relación a estas pautas porque las consideramos altamente negativas para la sociedad. Pero al mismo tiempo queremos reflexionar con la sociedad de por qué son negativas. No es antojadizo colocarlas como negativas, es porque estamos convencidos que después de 10 años de crecimiento sostenido del salario, el salario puede estancarse o aún caer. Ahora, fíjese, aumentó 261% el salario mínimo. El salario se encuentra en 11.150 pesos nominales. ¿Cuál era entonces el salario mínimo de un trabajador una década atrás? Hagan ese cálculo y es asustante. O, por ejemplo, hubo 51% aumento del salario real promedio y hay 500.000 trabajadores. Esto es un dato del Poder Ejecutivo, para nosotros son más, registrados en el BPS con sueldos nominales menores a 14.800 pesos. Ergo, líquido 12.500, 13.000 pesos. ¿Alguna familia puede vivir con este salario? ¿Es razonable que 500.000 hogares uruguayos puedan vivir con este salario? Entonces, razonablemente nosotros valoramos mucho los escalones que hemos subido en el gobierno progresista en materia legislativa, negociación colectiva, libertad sindical, 8 horas para el trabajador rural, convenio del sector doméstico,
licencias para los trabajadores privados. Lo valoramos muchísimo y lo hemos defendido en actos públicos, diciendo cuáles son los avances. Valoramos muchísimo el aumento salarial del 51%, pero naturalmente que faltan muchos escalones para subir y el movimiento sindical los va a pelear. Y la gran disputa actual es si en un periodo de desaceleración económica se puede mantener niveles de distribución, menores pero niveles de distribución. Y esto es que los empresarios ganen un poco más para que los trabajadores tengan un sueldo un poco más decente. Respecto al tema de la pauta salarial, estuvimos conversando la semana pasada con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Me gustaría que usted, y bueno, recordarle a la teleaudiencia, un pasaje de lo que él decía sobre la posibilidad de la pérdida de salario. No es lo mismo 11.000 pesos con comida que 11.000 pesos sin comida. No es lo mismo 11.000 pesos si tengo 760 pesos por mes por mi hijo escolar que si no los tengo. Y yo creo que estas discusiones a veces se deben dar bastante más públicamente porque a mí no me gusta que se caricaturice solamente con un titular. Porque, reitero, por ejemplo, en el convenio de la salud privada, para todo el sector mutual y otros sectores, además del aumento de salario, se logró una prima muy importante por capacitación. Entonces, no es solamente el salario. Ahí tenía, ¿eh? No es solamente el salario, decía el ministro, y hablaba de, obviamente que la explicación era más larga, y menciona a otros sectores de actividad, también menciona la bebida, por ejemplo, dice, bueno, no es solo los 11.000 pesos, es 11.000 pesos y la comida para el trabajador, algo que no tenían y ahora tiene, es 11.000 pesos, pero también es una partida de algo más de dinero para cada hijo, además es darle los lentes, bueno, una cantidad de beneficios que también recibe el trabajador, por lo menos a partir de la negociación, ¿no? Bueno, una negociación colectiva es mucho más que el salario. Abarca estos aspectos que planteó el ministro Murro y otros vinculados a la salud y la seguridad en el trabajo, a los fondos sociales que cambian la calidad de vida de los trabajadores. El Fondo Social de la Construcción es un fondo que naturalmente ha sido muy positivo para los trabajadores de la construcción, ahora está el de los metalúrgicos. También el gasto para cuidados, porque naturalmente los padres o madres que tienen hijos, ese tema es central. También partidas extraordinarias para formación profesional. Todo esto nosotros lo valoramos. Con salario de 11.000 pesos, realmente las pautas tienen que dar aumento salarial. Es decir, estas cosas nosotros las valoramos y son parte del instrumento de negociación colectiva. E incluso para la ronda 2016, nosotros desde la presidencia, pero nos consta que Marcelo lo ha hecho, hemos dicho, hay que visualizar algunos convenios que se han firmado que están por encima de la pauta. ¿En función de qué? De que han agregado partidas anuales, de que han agregado Sistema Nacional de Cuidados, de que han logrado mejorar la pauta generando correctivos de 1 año y medio. No decimos que no ha pasado esto. Hemos dicho que en algunos sectores de actividad la negociación colectiva va a dar resultados o de mantenimiento salarial o de pérdida salarial. ¿Por ejemplo? No es el único componente. Bueno, para mi gusto la mayor parte, ¿no? La mayor parte, salvo aquellos sindicatos que por su fortaleza lograron estas cosas que yo digo. Entonces, ¿de qué se trata el debate hoy? Simplemente de la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza. Es verdad que Uruguay tiene un proceso de desaceleración económica que recién vamos a tener los datos más confirmados en marzo, pero que no va a crecer a los guarismos que creció. No obstante, es verdad también que la rentabilidad empresarial en los últimos 10 años ha sido gigantesca. Con lo cual la pregunta que nos tenemos que formular es, ¿el sector empresarial puede hacer un esfuerzo menor, para que los trabajadores tengan un poco más que 11.000 pesos de salarios en algunos sectores de actividad? Nosotros creemos que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura del trabajo para el desarrollo, que nosotros es un planteo que compartimos del ministro, y esto habla de puntualidad, de asiduidad, de ser buen compañero, de cuidar al compañero, de cuidar la salud y la seguridad en el trabajo, de participar en el proceso productivo. Tiene que haber un componente empresarial. ¿Es posible pedir todas estas cosas y pagar como contrapartida salarial 10.000 pesos? ¿Cómo recibe usted cuando ve que las certificaciones médicas de los trabajadores crecieron, se multiplicaron, fundamentalmente los días viernes y lunes? Habría que estudiar. Yo parto de la base que un médico no va a certificar una enfermedad que no existe. Y no me parece que los días viernes y lunes sean días distintos a los demás, pero habría que estudiar. Si alguien desconfía... Es una picardía, ¿no? Pero si alguien desconfía que es una picardía, que investigue a fondo, pero que lo investigue. Lo que no se puede estar es trabajando... Mirá, sobre esta lógica,
Casi siempre se induce a creer que el trabajador uruguayo es poco trabajador. Bueno, Mujica lo caricaturizó demasiado eso. Y sin embargo, cuando uno va a ver, encuentra enfermedades como la tendinitis, muchas enfermedades psiquiátricas, con mucha prevalencia, con demasiada prevalencia en el Uruguay. Y estas cosas hay que analizarlas a la luz no solo del mundo del trabajo, de una sociedad más sana, de una sociedad más integrada, de una sociedad que proteja. Por ejemplo, nosotros ahora estamos impulsando una ley que incluya en el mundo del trabajo a las personas con discapacidad, porque estamos convencidos que no hay mejor manera de integrar a esas personas que con un proceso de integración a través del mundo del trabajo. Y eso implica que el Estado y las empresas privadas hagan conciencia de que la inclusión requiere que cada tantos trabajadores haya una persona con discapacidad. Ahora, pero no hay, si que ser no hay que ser un poco autocrítico porque hay mucha, o por lo menos está en la conversación que hay mucha gente que miente para faltar, que se inventa enfermedades que no tiene, enfermedades que son difíciles de comprobar. A mí me parece una picardía, no es lo mismo estar enfermo un viernes que un miércoles. No, es lo mismo. Si usted se enfermó el viernes, no va a esperar al miércoles. No, está bien, pero el lo problema que es le si quiero hay decir es que joda o no hay justo, joda. Si claro, hay joda hay que investigar y castigar. Lo que pasa es que no se puede... De pronto hay que modificar la forma de certificar, porque también es cierto que el médico muchas veces, si usted le dice que tiene una determinada situación, ¿cómo lo comprueba? No es sencillo y se ven los números. Presentó el Ministerio de Trabajo un informe que habla de un crecimiento realmente importante. Hay que trabajar sobre el ausentismo. Ahora, yo lo que le digo es esto. Usted gana 10.000 pesos por mes, o sea, unos 300 pesos por día. Consigue una changa para picar un muro a 1.000. ¿Va el de 300 o va el de 1.000? Claro. Mire, es un tema humano. Sí, sí. Yo querré que haya conducta laboral y que vayan al de 300, pero no es lo que yo quiera. Con esos 1.000 resuelve otros problemas. Y si le salió una changa 4 días al mes, va a faltar 4 días al mes. Y si usted ubica dónde están los mayores niveles de ausentismo, está donde están los salarios más bajos. Sí. Es decir, hay que encontrar explicaciones. Y una explicación es pero que hay un comportamiento... una cosa es explicar y otra cosa es justificar todo. No, yo no justifico nada. Digo que hay una parte de la responsabilidad que naturalmente es del trabajador, que es cumplir, llegar en hora, ser buen compañero, participar en el proceso productivo de forma adecuada, no boicotear el trabajo del compañero, saber que para tener sindicato hay que tener empresa y que hay que cuidar el valor. Pero eso tiene que ir acompañado con una conducta empresarial. Acá habría que sentar a los presidentes de las cámaras y preguntarle, ¿cómo es que usted quiere que haya esa responsabilidad si usted le paga 10.000 pesos a un trabajador? Y un plato de comida en un bar vale 300 pesos. Y un alquiler promedio 14.000 pesos. Esa persona, ¿cómo va a tener un hábitat más o menos adecuado con su familia? Incluso trabajando los dos. Yo tengo hijos de compañeros, que los dos integrantes de la pareja con un hijo, compañeros de toda la vida, ganan 25.000 pesos entre los dos. ¿Es posible que esas personas alquilen su casa, puedan darle alimentación adecuada a su familia, paguen la luz, el agua, los impuestos? No es posible, no es real. Entonces, o son ayudados por los padres, o terminan construyendo algo en el fondo de la casa de los padres con ayuda de los padres, o sencillamente la pasan mal. Entonces, lo que hay que encontrar es un mecanismo para que las familias tengan un nivel de ingreso adecuado. Con este tipo de salarios yo creo que cualquier oyente se da cuenta que nadie puede vivir. Es decir, había lecturas respecto, cuando se firmaron los consejos de salarios, los que se firmaron, estuve conversando algo de eso con el ministro Murro. Hubo acuerdo, pero hay en 9 casos que el ministerio votó con los empresarios y en ningún caso votó con los trabajadores en la diferencia. ¿Qué lectura hacen ustedes de esa situación? Que las pautas favorecen eso todo el tiempo y que si hay más convenios para firmar, la mayoría lo va a firmar con los empresarios, porque las pautas favorecieron a los empresarios. Es decir, usted los vio festejar, celebrar los lineamientos del Poder Ejecutivo. Se ve que después alguien les dijo, vos no hagan eso porque no hay forma de que esta negociación funcione y no lo hicieron más. Pero naturalmente que estas son pautas que favorecen al sector empresarial. Y a la hora de votar, naturalmente, si el Poder Ejecutivo mantiene su posición sobre las pautas, va a votar con el sector empresarial. Y quedan algunos convenios donde el Poder Ejecutivo va a volver a votar con el sector empresarial. Por ejemplo. Por ejemplo, puede ser en el sector gastronómico. Y, por ejemplo, la propuesta que hace el Poder Ejecutivo en materia del sector doméstico es dolorosa, le diría. Plantea 3 categorías, pero entre categoría y categoría 0.5%.
entre una persona que además de cocinar cuida niños o además de cocinar tiene otras tareas vinculadas al hogar, 0,5%. El salario de los trabajadores domésticos, ustedes ya lo saben, es decir, muy bajo. Son salarios muy bajos, Muy son bajos. los más bajos de la escala. Muy bajos, los más bajos de la escala. Bueno, los ubican en el sector medio. Y los hogares han tenido un crecimiento en el último tiempo, yo no digo gigantesco, pero han tenido un ingreso importante. Y al mismo tiempo no se construyen condiciones para que ese sector, digamos, mejore sus condiciones. Entonces, si esa propuesta se mantiene, si no se mejora, naturalmente que probablemente voten con el sector empresarial. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir un convenio, pero si los convenios bajaron de 80 y pico por ciento, 60 y pico por ciento, no es un dato de la realidad que estas pautas no ayudaron a conseguir convenios colectivos tripartitos, es un dato de la realidad. ¿Usted prevé un escenario conflictivo? Bueno, si no lo previera, no tendría que estar donde estoy. Digamos, si estas pautas salariales se mantienen, va a haber conflictividad en 2016. Yo lo que tengo expectativa que un gobierno con sensibilidad, como creo yo es el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, modifique las pautas a la luz de los datos inflacionarios que dio enero. Concretamente lo que se le está pidiendo es que los ajustes sean anuales. Y atados a la inflación y con correctivo anual. Claro. Es que no se está pidiendo tanto, se está pidiendo asegurar no perder salario. Lo mismo que se dio al sector público. Entonces, si se pudo hacer con el sector público, ¿por qué no se va a poder hacer con el sector privado? Yo no digo estudiar excepcionalidades o sectores que están en problemas, porque eso siempre se ha hecho. Digo, la política general salarial no tiene que ser una política que además de atender el tema productivo, atienda la vida de las personas. Este año están venciendo 58% de los convenios que se van a tener que negociar a partir de este año. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, yo insisto con esto. Si no hay modificación de las pautas, va a haber niveles de conflictividad importantes. Lo va a haber. No es porque yo tenga la bola de cristal ni porque sea Ana Clara. Simplemente porque sé que con estas pautas salariales, una buena parte de los que negocian, incluso negocian en condiciones peores que las del año anterior. Con lo cual, ningún trabajador va a querer perder cosas que ya conquistó, es decir, poder adquisitivo, y recién recuperarlo 2 años después, o en el mejor de los casos, 1 año y medio después. Con lo cual, 2 cambios sustanciales. Yo diría el más sustancial es el del correctivo anual, pero el otro, atarlo a los precios, parecen cuestiones razonables en cualquier negociación colectiva. Y el argumento de cuidar el empleo en un momento de desaceleración económica, en un momento complicado. Bueno, sí. Pensemos, por ejemplo, el sector de los tamberos, que tiene que negociar. A mí aquí el presidente de la Asociación de Productores de Leche, Braga, me decía, nosotros no podemos pensar en un incremento salarial porque no estamos en condiciones. Bueno, los empresarios no están en condiciones desde el año 2005. Usted los ha entrevistado varias veces. Varias veces le han dicho que se iba a perder empleo por la ley de responsabilidad penal empresarial, que se iba a perder empleo por la ley de inversiones, que se iba a perder empleo por el acuerdo de salarios, que se iba a perder empleo hasta por el cuco se iba a perder empleo. Naturalmente que en una situación de desaceleración económica nosotros tenemos un ojo colocado en el salario y un ojo colocado en el empleo, porque somos conscientes que una persona sin empleo no recibe aumento de salario, pero no cobrando al grito, analizando rama de actividad por rama de actividad, si efectivamente hay caída del empleo y si esa caída del empleo amerita un estudio del salario. Cobrar al grito en estos casos es que la gente pierda sin siquiera saber si ese sector de actividad va a tener dificultades, porque naturalmente si la economía va a crecer en el entorno de 2% en el año 2015, es que hubo sectores de la economía que crecieron. Ahora, ¿cómo se explica? El propio ministro Murro lo decía en diciembre en el Congreso de Trabajadores Rurales. El 70% de los tamberos cobra menos salario que el 70% de los trabajadores de la industria láctea. Bueno, el trabajador industrial siempre ha tenido un mejor salario que el trabajador rural, o incluso que algunos de los tamberos, sobre todo los tamberos pequeños. Esto ha sido parte del proceso uruguayo, injusto, un proceso naturalmente injusto. Ahora, no se va a resolver bajándole el salario a los trabajadores industriales. Y también hay que resolver cómo Uruguay vuelve a colocar el producto lácteo en el exterior con precios que son mucho más bajos a los que existieron hace algunos años. Este es un sector que tiene dificultades, que todos asumimos que tiene dificultades.
Pero no se puede colocar el sector lácteo como el ejemplo de todos los sectores en el Uruguay, porque a todos los sectores no les está yendo igual. Hay sectores que les está yendo bien. Naturalmente uno ve el comercio del año anterior, mejoró en casi todos los productos que vende. ¿Por qué el comercio iba a tener dificultades para dar aumento de salario? O la gastronomía. ¿Por qué iba a tener la gastronomía dificultades para dar aumento de trabajo, de salario? Sin embargo, tiene dificultades, plantea dificultades. ¿Y cuáles son? La vista da para ver que los restaurantes están llenos, los bares están llenos. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Entonces no hay que pasar tabla rasa. Hay que decir, en algunos sectores de actividad hay dificultades. Se prevé un crecimiento de puestos de trabajo para la construcción. La pesca es un sector... El lunes vamos a estar recibiendo a los trabajadores del sector pesquero. Y es un fenómeno mucho más grande que discutir el salario. Es como efectivamente estructural. Uruguay tiene un modelo que de alguna manera haga viable la industria pesquera en el Uruguay. ¿Hay novedades de los trabajadores de Fripur que siguen esperando que la empresa sea vendida? No, lamentablemente no. Ahí sigue la situación que yo le digo. Fernández seguramente no la está pasando nada mal y los trabajadores el dueño quedaron, de Fripur, sí, el Alberto de Fripur. Fernández. Y los trabajadores quedaron sin cobrar los saberes impagos, el salario vacacional, el aguinaldo, el despido. Por eso nosotros vamos a pelear este año fuertemente por una ley que proteja ese fondo, que cree un fondo que proteja a sus trabajadores, un fondo de insolvencia patronal. Se quejan de eso, son dos monedas. Cada empresario va a tener que poner dos monedas. Pero le va a asegurar que el eslabón más débil de la cadena del trabajo, el trabajador, cuando se queda sin empleo, al menos cobre los saberes que ha generado, ¿no? Y bueno, esto, si usted quiere llamarlo de alguna manera, son contradicción de intereses. Acá en el Uruguay o se protege al más débil, o la política tiende a proteger al más débil, o vamos a encontrar casos como este muchas veces. En el caso de Fripur, que el Banco República le prestó millones de dólares, ¿no? Sí, y después colocamos la lupa con una agudeza sobre las empresas autogestionadas que no las colocamos sobre las empresas privadas. Es decir, en el Uruguay ha quedado demostrado que muchas empresas privadas tienen problemas de gestión y sin embargo nadie dice nada. Si hay un problema de gestión en algo público es como el fin del mundo, ¿verdad? Y hemos visto cerrar empresas que eran gigantescas en el Uruguay, dejar a miles de trabajadores, deudas impagables y bueno, parece que el ojo está más ubicado en la autogestión que en la producción natural. Bueno, y ahí hay una puja también y tiene que ver sobre si los medios de producción tradicionales, los dueños de los medios de producción tradicionales pueden tener alternativas. Yo no estoy diciendo que este sea un camino al socialismo, pero si que es un camino hacia mayor justicia social, no hay duda. Fernando Pereira, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo. Volvemos a conversar. Nosotros continuamos en la mañana.